American Comics. Mi padre es Superman y yo solo un NPC. Capítulo 265. El guión alterado 270. La voz de Rao estaba llena de conmoción y miedo sin precedentes. Está evolucionando y evolucionando hacia la forma de vida definitiva descrita solo en las fantasías más locas e imprácticas de los antiguos científicos kryptonianos. Pero esta situación es 100% imposible. El día del juicio final es producto del colapso genético, un fracaso total, la encarnación de la destrucción. ¿Cómo podría tocar el umbral de la vida definitiva? Dentro del termo, el antiguo dios kryptoniano, la fe de Rao parecía destrozada. Su tenue luz y su sombra temblaban violentamente. Repetía incoherentemente: imposible, esto es absolutamente imposible. La forma de vida definitiva, una forma que ni siquiera he alcanzado, ¿cómo podría una simple arma biológica lograrlo? El símbolo de la perfección, la armonía y el potencial infinito. ¿Cómo pudo aparecer en un fracaso como Doomsday, que solo conoce la destrucción y la evolución? Esto es simplemente una blasfemia contra la sabiduría de toda la civilización kryptoniana. Era evidente que el antiguo dios kryptoniano había sufrido un duro golpe, sumido en una profunda inseguridad y confusión cognitiva. Fue como si Newton hubiera descubierto que la gravedad no existía y que la tapa de su ataúd no podía mantenerse cerrada, un tipo similar de extraña coincidencia. No sé de qué vida definitiva estás hablando, solo sé. Superman, llevado en la espalda de Ian, podía sentir claramente la presión que sacudía el alma que emanaba del capullo de luz que se formaba gradualmente. Era un aura que trascendía el poder, aparentemente tocando el origen mismo del universo. Su expresión era extremadamente solemne al decir con gravedad: siento profundamente, que ese monstruo está alcanzando un nivel que me aterroriza y me hace temblar. Su mera existencia parece estar reescribiendo las reglas que lo rodean. ¿Qué vida definitiva o no, PFFT? Ian, sin embargo, agitó el brazo con indiferencia, su tono tenía un dejo de arrogancia como un verdadero protagonista. Nosotros, los ultraguerreros, luchamos contra las formas de vida supremas del universo. No importa qué forma adopte, la derrotaremos primero. Ian tenía muchas ases, así que no estaba particularmente nervioso. Por supuesto. Aunque estaba nervioso, no podía demostrarlo. Después de todo, tenía que mantener la calma. Superman se quedó momentáneamente sin palabras, sintiendo que sus pensamientos se desvanecían. ¿Cómo pudo este tipo adquirir otra identidad como ultraguerrero en tan poco tiempo? ¿Desde cuándo las identidades pueden ser tan flexibles? ¿Eres un antiguo dios kryptoniano, un dios de la velocidad o un caballero del fin? ¿Cómo es posible que exista otro ultraguerrero? El Superman actual no era el Superman del futuro, quien se dejaría influenciar por las tendencias de Ian. Realmente no podía comprender cambios de identidad tan extraños, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Oh? Una de las cabezas de Ian giró, lanzando a Superman una mirada que parecía decir: tú, mortal, tienes un conocimiento tan limitado, y respondió con rectitud: ¿no has oído eso de cuanto más capaz, más trabajo? Para un ser excelente como yo, con más de 100 profesiones, ¿no es extraño tener más de 1000? Cambió temporalmente su redacción, principalmente porque sintió que 100 parecía un margen de error demasiado bajo y no lo suficiente como para que él pudiera jugar con él. 1000 era justo lo correcto, suficiente para él hasta que fuera adulto. Y Superman, una vez más, se quedó atónito ante la lógica impecable, completamente sin palabras. Sintió que la identidad de Ian era como una cebolla. Pelaba una capa y aparecía otra, y cada capa le hacía llorar. Ahora, Superman estaba 100% seguro de que no se podía extraer ni una sola verdad fiable de la boca de este tipo de 3 cabezas y 6 brazos. Por supuesto. Para Superman, esto no era importante. Ahora solo le preocupaba una cuestión práctica. ¿Vas a usarme como arma otra vez? Superman no le tenía miedo a la muerte, pero no quería sacrificarse como arma. Observó cómo el capullo de luz se volvía transparente, revelando un juicio final definitivo cuyo tamaño se había reducido al de un humano normal, pero cuyo cuerpo rebosaba energía entrelazada de oro oscuro y blanco lechoso, cuyo rostro era frío como una escultura de mármol, y cuyos ojos eran como 2 agujeros negros en miniatura. Le recordó mucho a Ian. Te lo advierto, si usas mi cabeza para golpear esa cosa, solo mi cráneo se romperá. Esto no era broma. Superman tenía su propia evaluación de lo que podía aplastar. Todos comprenden la capacidad de aprendizaje de los kryptonianos, por lo que ya habían adquirido experiencia como arma. Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Ian, por una vez, asintió, con un tono incluso de aprobación, como diciendo: por fin tienes conciencia de ti mismo. Bueno, se acabó el calentamiento. Ahora viene la pelea entre el Superman gigante, o, no, el ultraguerrero y el juicio final supremo. Dicho esto, ajustó la posición de Superman, asegurándolo firmemente sobre su espalda como si llevara una espada, y lo ató con cerraduras de energía de Spitfire.
Entonces, las 6 cabezas de Ian alzaron la vista simultáneamente al cielo, si es que existía un cielo en el espacio exterior, y emitieron un rugido silencioso. Los arcos de relámpagos de la fuerza de la velocidad, de un blanco grisáceo, a su alrededor comenzaron a converger y ocultarse, y un poder más profundo y oscuro, aparentemente capaz de devorar toda la luz, surgió de su interior. Cuerpo definitivo. Puedes romper temporalmente los grilletes de la forma de vida y transformarte en una deidad andante encendiendo la energía cósmica u otras cosas acumuladas dentro de tu cuerpo. En esta forma, te convertirás brevemente en la ley cósmica misma, el ejecutor del equilibrio, capaz de eliminar cualquier cosa que consideres dañina para el universo a través de la devoración. Las estrellas se extinguen para saciar tu hambre. Los susurros del universo declaran que eres el fin. Esta era la habilidad de forma mítica de la profesión de devorador de estrellas, que podía otorgarle a Ian el estatus y el poder de una forma de vida definitiva. Por supuesto, ahora también necesitaba recurrir al poder de Belial, almacenado temporalmente en su interior durante 100.000 millones de billones de años. Junto con el poder de Belial, se encendió la chispa mítica en Ian. El cuerpo de 3 cabezas y 6 brazos de Ian comenzó a experimentar una transformación dramática. El rayo blanco grisáceo fue reemplazado por energía oscura, las líneas de su cuerpo se volvieron más feroces y destructivamente hermosas, y su piel desarrolló una textura que se parecía a una combinación de armadura y materia orgánica. Su cuerpo comenzó a expandirse exponencialmente y descontroladamente. Su físico, ya de por sí enorme, creció como un globo, como si se estuviera transformando en un dios gigante capaz de devorar planetas. Previamente, cuando Ian se enfrentó a Darkseid y Trigon en su propio espacio-tiempo, se había transformado en un tamaño que le permitía usar planetas como canicas con una sola mano. Sin embargo, ahora claramente no necesitaba esa forma máxima. Después de todo, la muerte de Superman aún tenía que ocurrir. Además, considerando la conveniencia del movimiento, después de que su tamaño creció hasta cierto punto, lo controló activamente, estabilizándose finalmente en un tamaño clásico de Ultraman. Aunque todavía era un gigante en comparación con los humanos, en el vasto contexto cósmico, al menos no era tan aterrador. ¿Ves eso? Una de las cabezas de Ian giró casi 180 grados, mostrándosela a Superman, que era como un pequeño amuleto en su espalda. Un auténtico ultra guerrero. ¿No es increíble mi cuerpo definitivo? Puedo usar el poder de muchas identidades diferentes para luchar. Esto estaba remendando sus diversas identidades. Actualmente, Ian seguía usando el traje de Superman negro, así que, tras alcanzar este tamaño, tenía cierto aire de ultra guerrero. Bonita tela. Ian incluso tocó el traje de batalla, que podía ser grande o pequeño. Él quedó muy sorprendido. Y Superman, que colgaba como una pequeña mochila en la espalda de Ian, sintió el aterrador poder que emanaba del enorme cuerpo bajo él al moverse, un poder capaz de sacudir asteroides, así como las fluctuaciones de energía cargadas de destrucción y oscuridad, completamente diferentes de la fuerza de la velocidad que había sentido antes. Cerró los ojos con resignación. La intensa humillación y la sensación de insensibilidad ante el desmoronamiento de su visión del mundo le impedían responderle a Ian ni una sola palabra. En ese momento, solo deseaba que esta pesadilla terminara pronto. Al no recibir respuesta de Superman, Ian se indignó un poco. Murmuró algunas palabras y luego levantó la cabeza, concentrando toda su atención en el cielo estrellado. El capullo de luz se disipó por completo y Ultimate Doomsday apareció por completo. Permaneció de tamaño humano, suspendido en el vacío, con su piel dorada y oscura surcada por venas de energía blanca lechosa, su rostro frío y perfecto, pero carente de cualquier otra emoción, solo un odio hacia Ian originado en lo más profundo de su alma, condensado al extremo. Ya no rugía, sino que simplemente miraba fijamente a Ian con sus ojos negros como agujeros. Se parece un poco a la legendaria Sailor Ren, observó Ian, evaluando al oponente, me pregunto cuánta fuerza tendrá en comparación con esas razas guerreras. Antes de que las palabras cayeran, el enorme brazo de Ian, cubierto por una armadura oscura, se disparó, aferrándose a Ultimate Doomsday como si estuviera agarrando un pollo pequeño. Dondequiera que pasaba la enorme palma, el espacio mismo emitía un zumbido abrumador. Sin embargo, ante este abrazo que envolvía el mundo, Ultimate Doomsday simplemente levantó una mano con indiferencia. Su palma era insignificante comparada con la punta del dedo de Ian, pero en el instante en que hicieron contacto, zumbido. Un poder indescriptible, pero que se sentía como el peso condensado de una galaxia entera, surgió de la diminuta palma de Ultimate Doomsday. Logró resistir con fuerza el enorme dedo de Ian, y entonces, sus 5 dedos se tensaron bruscamente, aferrándose a la punta del dedo de Ian. Al segundo siguiente, ocurrió una escena que incluso sorprendió a Superman, que se aferraba a la enorme espalda de Ian como si fuera un pequeño y exquisito colgante de 0,01 yuanes con envío gratuito de Pinduoduo. En su opinión, Ian, habiéndose transformado en un gigante enorme, ya era lo suficientemente fuerte. Sin embargo,
El brazo de Ultimate Doomsday ejerció fuerza bruscamente. Su pequeño cuerpo parecía contener un poder capaz de trastocar las leyes de la física. Agarró el dedo de Ian, lo balanceó violentamente como un muñeco de trapo y luego lo arrojó con fuerza a la distancia. ¡Bum! 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 Maldita sea. ¿Por qué usas mi guión? Esta sensación no es nada emocionante. El gigantesco cuerpo de Ian voló hacia atrás a través del cosmos como un meteorito descontrolado, destrozando sucesivamente incontables asteroides flotantes y nubes de polvo interestelar a su paso, explotando en ráfagas de una brillante y fugaz luz. El espectáculo fue tan grande como una catástrofe galáctica. Estaré detrás. Mientras se transformaba en una bala de cañón de meteorito, Ian, como si estuviera poseído, gritó una línea, aparentemente insinuando que había visto a Big Wolf y a su amante Plea Sandroad cuando era joven. La Tierra, noche. Diana y Flash, que observaban ansiosos la anomalía celestial, de repente vieron que la brillante luna en el cielo nocturno se encendía con una luz tan deslumbrante que superaba incluso el brillo del sol. Inmediatamente después de eso retumbar. Un sonido extremadamente apagado y colosal sacudió al mundo entero. En esa luz deslumbrante, Diana y Flash, junto con todos los demás en la Tierra que aún podían mirar al cielo, vieron claramente. La luna, que había estado allí colgada durante miles de millones de años, instantáneamente cubierta de innumerables grietas como una bola de cristal golpeada por un martillo gigante, y luego, estalló. El material que componía la luna se derrumbó, convirtiéndose en innumerables fragmentos de distintos tamaños y una nebulosa de polvo omnipresente, que se extendió lentamente por el cielo nocturno en medio de los gritos aterrorizados de innumerables personas. La luna se hizo añicos. Esto no solo era visible para Diana con su visión de semidios. Incluso Flash, y cualquiera en la Tierra que no fuera ciego, podía ver esta escena apocalíptica con solo mirar hacia arriba. La luz de la luna se desvaneció, reemplazada por un cinturón caótico de fragmentos que brillaban con una luz peligrosa. Estamos acabados. Bruce Wayne, que acababa de llegar en su ala de murciélago, levantó la vista y vio la escena. El hombre, habitualmente tranquilo, mostraba una conmoción y una desesperación sin precedentes en su rostro. Su mente se aceleró, enumerando al instante las terribles consecuencias que la explosión lunar tendría en la Tierra. El bloqueo de las mareas colapsaría, sumiendo a los océanos globales en un caos sin precedentes, y los supertsunamis destruirían todas las ciudades costeras. El cambio en la inclinación del eje de la Tierra perturbaría por completo el sistema climático global, convirtiendo el clima extremo en la norma y provocando la desaparición de las estaciones. Además, el impacto en el campo magnético podría tener un efecto de extinción en el ecosistema. La órbita terrestre podría sufrir un pequeño pero fatal desplazamiento, alejándola de la zona habitable. Grandes cantidades de escombros lunares caerían hacia la Tierra como balas de cañón, causando una catástrofe de impacto global. Todo esto pasó por su mente instantáneamente. El conocimiento de Batman le informó que los desastres resultantes de la explosión de la Luna no serían menos severos que el evento extraterrestre que enfrentaron los dinosaurios hace mucho tiempo. Esto es una catástrofe irreversible. La voz de Batman temblaba de miedo e impotencia extremos. No solo tenía que enfrentarse a estas amenazas reales, que podrían hacer retroceder o incluso aniquilar la civilización humana al instante, sino que también tenía que distraerse para suprimir los pensamientos que surgían constantemente en su mente debido a Lian Shen contaminación por Speedkice. Se trataba de soluciones absurdas y abstractas hasta el extremo. Como instalar una luna más grande para reemplazar a la Tierra, o secuestrar a Superman, dividirlo en 4 pedazos y estabilizarlos en las 4 direcciones cardinales de la Tierra para suprimir el campo magnético. Todas eran ideas inútiles. Este tira y afloja entre la cordura y la locura le causó un sufrimiento inmenso, y Batman se agarró la cabeza, medio agachado, apenas capaz de pensar con claridad. Maldita sea. Mi cerebro. Batman se golpeó la frente con fuerza. El sonido nítido sugería una muy buena cabeza en verdad. ¿Qué le pasa? Diana notó la anormalidad de Batman y le preguntó a Flash, que estaba a su lado. No reconoció a este hombre con el traje de Batman. No lo sé, negó Barry con la cabeza, sin comprender. Ni siquiera lo conozco. Simplemente apareció de repente, parece ser ese Batman de Ciudad Gótica. Al oír esto, Diana también se quedó confundida. Creí que trabajaban juntos. Cuando llegó hace un momento, su actitud demasiado familiar me hizo pensar que era tu compañero. Habiendo chocado previamente con Batman, Diana estaba algo aliviada de que no tendría que enfrentar una situación de 2 contra 1, aunque considerar eso ahora se sentía un poco inapropiado. Pensé que él también estaba contigo. Flash extendió sus manos con impotencia. Los dos se miraron, sin palabras, viendo la misma confusión en los ojos del otro. Por supuesto, también comprendieron que ese no era el momento para hablar de eso. Mujer Maravilla. Barry volvió a mirar al cielo. ¿Tienes alguna habilidad divina? ¿O magia? ¿Puedes reconstruir la luna?
O al menos estabilizar los fragmentos. De lo contrario, aunque la batalla entre esos dos monstruos en el espacio exterior no afecte directamente a la Tierra, los efectos posteriores de la explosión lunar serán una catástrofe absoluta para la Tierra. También era un gran triunfador. Aunque su reserva de conocimientos no era tan extensa como la de Batman, comprendía la física básica y el sentido común astrofísico. Diana observó el cinturón de escombros lunares que se extendía constantemente en el cielo nocturno, con el rostro lleno de impotencia y dolor de cabeza. Flash, me sobreestimas. Ni siquiera si todo el panteón olímpico se reuniera, probablemente no podrían restaurar un planeta destrozado. Esto está muy por encima de mis capacidades. No fueron solo estos metahumanos en la Tierra quienes sintieron desesperación. En el nivel que trasciende las dimensiones mortales, dominando el cosmos infinito y el espacio-tiempo, la muerte, la mujer que preside el fin de todas las cosas, también había perdido su compostura habitual. El aura de descanso eterno que la rodeaba mostraba un atisbo de perturbación, y su mirada atravesaba capas de dimensiones, fijada fijamente en Lady Paradox sobre la Tierra. Esto no es lo que acordamos. La voz de muerte transmitía un dejo de conmoción e ira. Creía que Lady Paradox había cambiado temporalmente el plan y la estrategia con respecto a Ian, desconfiando incluso de ella para lograr cierto objetivo. Por supuesto. Esta era una preocupación completamente innecesaria. Lady Paradox, esta misteriosa señor del tiempo, también perdió su habitual sonrisa misteriosa, reemplazada por una rara expresión de conmoción y solemnidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Y sus ojos parpadearon rápidamente, como si calcularan y sintieran algo urgente. Al oír la pregunta de la muerte, negó lentamente con la cabeza y susurró con incredulidad. No, no tiene nada que ver conmigo. Ella levantó la cabeza, su mirada parecía penetrar los límites de la realidad y la ilusión, mirando hacia una fuente que la llenaba incluso a ella de asombro, su voz tan suave como un suspiro. Ese tipo hizo un movimiento. Lady Paradox habló con un rastro de aprensión. El rostro de la muerte, velado por una gasa negra, pareció moverse ligeramente mientras ella presionaba. ¿Quién? Quizás ya se había dado cuenta de lo que Lady Paradox estaba a punto de decir, pero todavía necesitaba la respuesta definitiva antes de detenerse. Precisamente por eso. Lady Paradox respiró profundamente. Y pronunció un nombre que, como era previsible, uno que silenció incluso a la muerte. La persona que trajo a Ian Kent a este mundo. Tu creador. Capítulo 266. La muerte de Ian. ¿Realmente muerto? Dos seres misteriosos. Mirándonos el uno al otro a través del vacío del espacio y las dimensiones. Tú. Dijiste tú en plural, ¿verdad? Lady Muerte captó con precisión la palabra crucial en la declaración de Lady Paradox. Su mirada, envuelta en una gasa negra, se agudizó de repente como un picayelos, atravesando capas dimensionales para escrutar profundamente a Lady Paradox, quien estaba en la Tierra, aparentemente disfrutando de una gran obra. Solo ahora se dio cuenta. Mientras escribo esto, espero que los lectores recuerden nuestro dominio. Leer novelas taiwanesas en Ren Nixuan. Este ser, capaz de manipular Paradox e incluso interferir en la línea de tiempo hasta cierto punto, no era una deidad nativa del universo DC, sino un invasor de otro universo. Sin embargo, la integración de la otra parte era extremadamente alta, llegando incluso a un estado de simbiosis benigna con ciertas reglas fundamentales del universo, tanto que incluso un pilar cósmico como ella normalmente encontraba difícil detectar su heterogeneidad. Con un juicio en su corazón, en su propia dimensión, la voz de Lady Death adquirió la frialdad de alguien que había visto a través de los secretos, preguntándole a Lady Paradox con profundo significado, su voz resonando directamente en las profundidades de la conciencia del otro. Entonces, Lady Paradox, ¿quién es tu creador? Su pregunta tenía un matiz de indagación y un toque de seriedad. Lady Paradox no pareció sorprenderse de que Lady Muerte lo detectara tan rápido. Mantuvo su misteriosa sonrisa, sin responder a la pregunta sobre su origen. Bebiendo té. Ella simplemente inclinó su cabeza levemente, sus pupilas reflejaban claramente la patética visión del colosal cuerpo de Ultraman de Ian balanceándose como un disparo lanzado por Ultimate Doomsday en el espacio exterior. Como si esa fuera su única respuesta, o mejor dicho, el único drama que le importaba. Espacio exterior. Ian se sintió extremadamente humillado. Él, un digno superhéroe menor de edad, con toda una serie de profesiones definitivas como dios de la velocidad, caballero del fin, tirano salvaje, señor de la mutación, señor de la aniquilación de la entropía, era claramente una forma de vida definitiva, y ahora tenía la mejora de identidad de ultra guerrero añadida en la parte superior. ¿Cómo no podría derrotar a un tal Doomsday? No. Esto no se siente bien. Ian no pudo aceptarlo. En realidad, estaba siendo arrojado alrededor del universo como basura por un Doomsday encogido al tamaño humano normal, estrellándose contra cinturones de asteroides e incluso estrellándose contra la luna. La escena era absolutamente vergonzosa.
intentó salvar las apariencias, explicándole con fuerza a Superman, que se aferraba a su espalda como si fuera un cómplice. Normalmente, soy yo el que golpea a los demás. Hoy es un accidente, puramente un accidente. Es principalmente porque esta nueva piel aún no se ha ablandado, sí, es un problema de ablandamiento. ¿Qué excusa más descabellada? Quizás ni siquiera los niños del jardín de infancia lo creerían. Jeje. Superman mantuvo los ojos cerrados, sin querer lidiar con él. Solo sentía el zumbido del viento en los oídos y la sensación de ingravidez mientras era lanzado como una maleta rota. Maldita sea, ¿de verdad no me crees? Tiene mi guión. Normalmente soy igual de feroz que él. Ian, incapaz de guardar las apariencias, decidió no guardarse nada. El poder del Ultimate Body se desató a toda velocidad. Su físico de Ultraman comenzó a crecer de nuevo. Sus músculos se abultaron, la energía oscura surgió como un océano hirviente, y los patrones de su armadura se volvieron más complejos y feroces. En este momento, su cuerpo se hizo cada vez más grande, superando montañas, superando planetas. Finalmente alcanzó una escala inconcebible. El tamaño aterrador que tenía durante la batalla con Darkseid, capaz de hacer malabarismos con planetas como canicas entre sus dedos. Un desafortunado asteroide que pasaba por allí fue pateado casualmente, como si fuera una pequeña piedra. Hormiga. ¿A dónde crees que vas a escapar? No puedes escapar de mi montaña de 5 dedos. Los ojos gigantes de Ian, como nebulosas arremolinadas, se fijaron en el día del juicio final perfecto que se encontraba abajo, que seguía siendo de tamaño humano y flotaba en el vacío. Levantó su pie colosal, tan grande como para cubrir una plataforma continental, y con el poder de aplastar estrellas, se lanzó con fuerza hacia el día del juicio final. Su cerebro había crecido considerablemente. Pero todavía olvidó claramente que no había tierra en el vacío del espacio. Oye. No hay tierra en el espacio. Superman, de espaldas, no pudo evitar recordarle, sintiendo que las perturbaciones gravitacionales causadas por los movimientos del gigante lo destrozarían. Lo sé. Espetó Ian, exasperado, deteniendo su pie gigante en el aire, pasando de pisotón a aplauso. Sus dos manos colosales, como brazos espirales galácticos, se unieron de repente con un impulso aniquilador, arremetiendo contra el juicio final perfecto en el centro, en una postura como la de un humano intentando aplastar un mosquito en la mano. El espacio emitió un grito insoportable bajo la compresión de las palmas gigantes. Sin embargo, ante este aterrador ataque combinado capaz de destrozar la luna, Perfect Doomsday permaneció inexpresivo. Ni siquiera esquivó, simplemente alzó un puño, con energía dorada oscura y blanca lechosa altamente concentrada en la punta, y golpeó la palma gigante del tamaño de un continente que presionaba desde arriba. PFFT. Un sonido tenue pero increíblemente claro, como el de cuero rasgándose, se propagó por el vacío en forma de vibraciones de energía. Era el sonido del brazo de Ian al ser perforado. El pequeño puño de Perfect Doomsday, como un hierro al rojo vivo que perfora la mantequilla, atravesó sin esfuerzo la palma gigante de Ian, que estaba condensada con una energía aterradora. Muere. Salió ileso del agujero, su figura destellando, y al momento siguiente, ya había aparecido frente al globo ocular del tamaño de un planeta de Ian. Maldita sea. No debí haber dicho montaña de 5 dedos. ¿Cómo me convertí en el Buda al que un mono le aplastó la palma? Ian no sintió dolor, solo sintió que se había preparado para algo que empezaba con F. Este aterrador ser, conocido como una forma de vida suprema, saltó directamente sobre el rostro de Ian, quien lo maldecía, sin usar ataques de energía, simplemente alzando el puño de nuevo. Ese puño, con un poder que desafiaba las leyes físicas, cayó como una tormenta, impactando ferozmente contra el gigantesco cristal ocular de Ian. Ton. 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 Perfect Doomsday claramente odiaba a Ian, cada golpe era como una supernova que estallaba en la superficie del globo ocular de Ian, provocando un dolor intenso y destellos violentos en su visión. Mis ojos. La enorme cabeza de Ian comenzó a oscilar violentamente de izquierda a derecha, y su velocidad de rotación aumentó instantáneamente a 5 millones de rotaciones por segundo. La poderosa fuerza centrífuga formó una barrera invisible que finalmente arrojó a Perfect Doomsday, quien atacaba implacablemente su globo ocular, como una gota de agua, lanzándolo a la distancia. Perfect Doomsday sufrió por su pequeño tamaño, transformándose en un rayo de luz y desapareciendo en el polvo de estrellas distante. Aprovechando esta brecha, Ian usó rápidamente energía para reparar su globo ocular agrietado. Superman, de espaldas, sintiendo el temblor galáctico y la exasperación de Ian, no pudo evitar decir con amargura: sí, te pasaste. Creaste un monstruo, que ni siquiera tú puedes vencer. Mentira. Solo le dejo usar el 90% de su poder. Solo para completar mi guión. Es solo un mono falso. Hasta el gran sabio igual al cielo me ofrecería un cigarrillo. Mi poder es tan fuerte que incluso me asusto a mí mismo. No hay oponente al que no pueda vencer. Si no me creen, miren.
Ian saltó como un gato al que le pisaron la cola. Principalmente, sentía que Perfect Doomsday había arruinado la imagen genial que se había forjado en la mente de Superman. Originalmente, quería usar este alias para dejar una profunda huella en Superman. Luego, después de regresar al futuro, usaría su identidad como Ian para decirle a Superman que se había convertido en aprendiz del dios de la velocidad y caballero del fin, lo que seguramente haría que el futuro Superman dudara en pellizcarle casualmente la nuca. El plan era tan perfecto. ¿Quién hubiera pensado que se produciría tal desviación durante su implementación? Exasperante. Todo es culpa tuya. Ian echó toda la culpa de Doomsday. Al darse cuenta de que el gigantismo se había convertido en un obstáculo en este nivel de batalla, Ian ya no podía mantener su cuerpo planetario. La energía oscura colapsó hacia adentro, su cuerpo se encogió rápidamente y finalmente recuperó su tamaño humano normal, similar al de Doomsday perfecto. La fuerza de velocidad aumentó. La imagen del Dharma de 3 cabezas y 6 brazos reapareció. Su cuerpo definitivo también fue superpuesto a Esdir. Realmente terriblemente fuerte. Observa con atención, que Doomsday supremo. Soy el Doomsday más formidable y genuino de Krypton. Ian desató a Superman de su espalda y usó una energía suave para empujarlo hacia un meteorito gigante relativamente seguro en la distancia. Aún recordaba la evaluación anónima que Batman le hizo en el Centro de Popularidad de Superhéroes. Aunque este auténtico día del juicio final no sonaba bien, ya era suyo y no podía retractarse. Ahora es hora del combate cuerpo a cuerpo. Rugió Ian, transformándose en un rayo oscuro y cargó contra Perfect Doomsday, quien acababa de estabilizarse. Comenzó la clásica batalla de formas de vida de alto nivel de DC, sin explosiones de energía llamativas, sin aplastamiento masivo de cuerpos, solo el combate cuerpo a cuerpo más primitivo, más brutal y más cruel. Bang. Clac. PFFT. El sonido de la carne chocando, los huesos rompiéndose y la carne desgarrándose se propagó violentamente a través del universo silencioso en forma de ondas de energía. Doomsday agarró uno de los brazos de Ian y lo arrancó brutalmente, salpicando sangre dorada y oscura. Pero al instante siguiente, la habilidad regenerativa de Wrath of the Undying se activó junto con el cuerpo definitivo, y la carne se retorció rápidamente en la extremidad amputada. Un nuevo brazo creció al instante y, al mismo tiempo, atravesó el pecho de Doomsday. Estallido. Un agujero transparente apareció en el pecho de Doomsday. Pero sus ojos negros como agujeros ni siquiera parpadearon. Zarcillos de carne se envolvieron alrededor de la herida, sanando casi de inmediato, y al mismo tiempo, asestó un golpe con la mano en el cuello de Ian. Este golpe casi le cortó la cabeza a Ian. Afortunadamente, Ian esquivó a tiempo, evitando el deshonroso ataque furtivo del oponente. No me golpees la cara. Te has pasado. Ian aprendió directamente varias habilidades nuevas. El beneficio de acumular puntos de habilidad durante los días de semana fue evidente aquí, lo que le permitió aprender nuevas habilidades con facilidad sin importar la situación que encontrara en la batalla. Retorno a la ruina del vacío. Libera una energía gris discreta, similar a una onda. Esta onda no es un ataque de energía tradicional. No produce impacto ni causa explosión. Su esencia es anular temporalmente el concepto de existencia en una zona localizada del objetivo. La materia, la energía e incluso partes de las reglas afectadas por la onda se convertirán instantáneamente en la nada absoluta, como si hubieran sido borradas del lienzo de la realidad por un borrador de autoridad suprema. Dado que la parte objetivo se elimina temporalmente del nivel conceptual, en lugar de destruirse, las habilidades convencionales de regeneración y reparación caerán en una paradoja lógica al encontrarse con este estado de ausencia, lo que provocará retrasos significativos o incluso un fallo temporal en el proceso de regeneración. El objetivo necesita tiempo para redefinir la existencia de la parte borrada antes de poder comenzar la reparación. Esto se derivó del control del titán oscuro sobre la nada. Ian abrió la boca y expulsó directamente una sutil onda gris, silenciosa y extremadamente rápida. Las partes afectadas del cuerpo de Doomsday desaparecieron suavemente y sin previo aviso, como píxeles que se desvanecen, con bordes tan suaves como un espejo. Como si no hubiera nada allí. Sin embargo, la adaptabilidad de Perfect Doomsday era monstruosa. En las partes borradas por Void Return to Ruin, desarrolló resistencia al concepto de nada en el instante siguiente. No. ¿Puede desarrollar resistencia a esto también? Ian estaba atónito. No hay elección. Ya no se atrevía a aprender nuevas habilidades de manera casual. Solo podía seguir utilizando los métodos físicos más puros. Bang bang bang. Puedo acompañarte aquí en un desastre sangriento durante 10.000 años. Ian incluso intentó tomar prestadas las habilidades conceptuales del Capitán América de un universo vecino. La batalla se convirtió en una brutal guerra de desgaste. El cuerpo de Ian se destruía y reconstruía constantemente, mientras que Doomsday también sufría heridas mortales repetidamente, solo para recuperarse al instante.
La capacidad de autocuración de ambos bandos alcanzó un nivel descomunal, como si estuvieran corriendo una maratón para ver quién agotaría primero su origen. Maldita sea. La muerte de este Superman realmente tiene que suceder. Ian estaba furioso, sus 6 brazos casi arrancados. La capacidad de autocuración del oponente era superior a la suya, principalmente porque el oponente podía hacer crecer una nueva cabeza incluso si le volaban la cabeza, e Ian no quería descartar casualmente su propia cabeza principal. Gritó exasperado. Dios es demasiado pedante. Debería comerse 2 de mis pedos proteicos. Esto me obliga a sacrificarme. No me deja tomar atajos. Ian no era un tonto. ¿Cómo no podía entender que nada en el universo DC era casualidad? Tras la evolución de Doomsday hacia una forma de vida definitiva contra todo pronóstico, debe haber un villano celoso de su talento como escritor. Es hora de una batalla de ingenio. Aparentemente decidido, una mirada de determinación brilló en los ojos de Ian. Retrocedió de repente, poniendo distancia entre él y Doomsday, y la energía oscura a su alrededor convergió al instante al extremo, reemplazada por un blanco grisáceo absoluto, como si todo hubiera terminado y se hubiera perdido todo color y significado. Esta era la habilidad de la profesión del Señor de las Cenizas de las Brasas. Todas las cosas regresan a la misma fuente. No fue un ataque energético ni una destrucción física, sino un medio definitivo que actuó directamente en el plano conceptual de la existencia. Ian se definió a sí mismo y a Perfect Doomsday como objetivos que debían ser aniquilados. Por lo tanto, invocó el poder de la aniquilación que trascendía la vida y la muerte, y era superior a todas las leyes cósmicas. Esta es, la muerte de Superman. La voz de Ian era aterradoramente tranquila. Vestido con su traje de batalla de Ian, de Krypton negro puro, su figura y la de Perfect Doomsday, frente a él, se vieron envueltas simultáneamente por ese absoluto blanco grisáceo. La luz vibrante en sus ojos se extinguió instantáneamente, volviéndose tan huecas como cuentas de vidrio sin vida. Todo movimiento cesó, toda energía se disipó. ¿Qué pasó? El final llegó demasiado rápido. Ni siquiera Superman pudo reaccionar inmediatamente. Al principio pensó que Ian estaba en completa desventaja. ¿Quién lo hubiera pensado? El siguiente momento. 2 cuerpos, desprovistos de toda fuerza vital y de signos de actividad, simplemente comenzaron a caer lentamente hacia la Tierra azul bajo la influencia de la gravedad cósmica, como marionetas con los hilos cortados. Capítulo 267. El hijo de Ian ha crecido. El día del juicio final perfecto murió. Ian también lo hizo. Tal vez estaba realmente muerto, ya que la habilidad definitiva, todas las cosas vuelven a la nada, de la profesión definitiva, Señor de las Cenizas de las Brasas, era una habilidad que se activaba al quemarse. Quien activa esta habilidad debe anclarse simultáneamente a sí mismo y al objetivo como cosas que deben ser eliminadas. Solo al reconocerse como objeto de eliminación puede activar la autoridad de eliminación que trasciende todas las leyes. Una vez activado, no se puede interrumpir, revertir ni registrar. Incluso la propia conciencia del activador se desintegrará por completo al momento del efecto, sin dejar rastro de obsesión ni eco. El universo mismo olvidará instintivamente este evento, como si nada se hubiera desviado de su curso original. Esto es a la vez un mecanismo de protección y la máxima soledad. De manera similar, este efecto está escrito en la descripción de la habilidad. La gente común no puede aprovechar los errores en esta habilidad. Retumbar. Retumbar. Este era el sonido de los objetos quemándose en el ozono al pasar a través de la atmósfera. Por supuesto, los 2 cuerpos sin vida no serían incinerados. Simplemente se estrellarían contra el suelo como meteoritos, con la quema del exceso de impurezas en sus cuerpos. Como un asteroide impactando la Tierra. Estallido. Estallido. Los cadáveres dejaron 2 cráteres gigantes impactantes y el polvo que se elevaba parecía pequeñas nubes en forma de hongo. ¿Murieron todos a la vez? ¿Qué hizo ese bicho raro? Superman Clark Kent, a quien Ian había arrojado a una zona segura de antemano, irrumpió de inmediato en la atmósfera y corrió al lugar. Sin embargo, lo que vio lo hizo fruncir el ceño. Batman Bruce Wayne había llegado incluso antes que él. Estaba medio agachado en el fondo del cráter de Ian, recogiendo con cuidado su sangre dorada y oscura, que parecía aún ligeramente retorcida, en un recipiente especialmente diseñado para bajas temperaturas. Batman. ¿Qué haces? Superman aterrizó cerca, con la voz cargada de vigilancia y un rastro de ira imperceptible. No pudo evitar pensar en las acciones del ex Luthor, temiendo que Batman también se dejara tentar por esta fuerza desconocida y poderosa, y se embarcara en el camino equivocado de crear armas biológicas. Callarse la boca. Al oír la pregunta de Superman, Batman ni siquiera levantó la cabeza, sus movimientos se aceleraron aún más. Respondió con irritación contenida y una urgencia casi paranoica en su tono, murmurando: ¿Me preguntas qué hago? Me estoy salvando, claro. ¿Crees que quiero tocar esta maldita cosa? Tengo la mente llena de esos malditos y absurdos pensamientos ahora mismo.
La influencia de este tipo me está corroyendo la mente como un virus. Necesito un antídoto contra esa contaminación. Su sangre podría ser la única pista ahora mismo. La idea de Batman era bastante razonable, después de todo, crear un suero antídoto a partir de la sangre de la fuente de contaminación es un enfoque muy científico. ¿Se acabó? En ese mismo momento, Wonder Woman, Diana y The Flash Barry Allen también llegaron uno tras otro. Diana observó la sangre dorada y oscura que Batman había recogido en un tubo de ensayo. Incluso después de salir del cuerpo de Ian, seguía latiendo débilmente, como si tuviera una vida independiente y vibrante. No pudo evitar sentir un escalofrío y se le puso la piel de gallina. ¿Esta sangre, por qué sigue moviéndose? ¿Tiene vida y vitalidad propias? Al pensar en esto, Diana sintió un escalofrío en la columna. Batman finalmente terminó de recolectar, selló el tubo de ensayo y miró fríamente a Diana. Como Dios, tu conocimiento debería ser mucho más extenso que el nuestro, simples mortales. El hecho de que la sangre de este tipo siga fluyendo después de su muerte, en mi opinión, no es sorprendente. Esas antiguas e ilógicas supuestas deidades, incluso después de caer, conservan cierta vitalidad, e incluso traen maldiciones. La situación de este tipo encaja perfectamente con mi estereotipo de dioses malvados y seres similares. Él categorizó directamente a Ian como un dios malvado. Pero no creo que sea como un dios maligno, Superman recordó su breve encuentro con Ian. Aunque el proceso fue absurdo y extraño, lleno de acciones incomprensibles, el resultado final fue un sacrificio heroico. Al final salvó a mi madre, detuvo la conspiración de Luthor e incluso, posiblemente se enfrentó a ese monstruo llamado Día del Juicio Final. A juzgar por los resultados, nos salvó a todos, ¿no? Clark intentó encontrar una explicación razonable a las acciones de Ian basándose en el resultado. Quizás esta criatura era simplemente una forma de vida juvenil de alto nivel con un comportamiento peculiar pero no inherentemente malvada. Dios los cría y ellos se juntan, eso probablemente los describe a ustedes dos. Batman se puso de pie, con su capa negra ondeando en el polvo. Su voz permaneció fría, con un juicio despiadado basado en el impacto del mundo real. No olviden que también hizo estallar la luna, destruyendo por completo el equilibrio mecánico interestelar alrededor de la Tierra que se había mantenido durante miles de millones de años. Las perturbaciones causadas por las mareas, los drásticos cambios climáticos, la inclinación axial y los riesgos de impacto de fragmentos causados por la explosión de la Luna, son consecuencias suficientes para que la civilización humana se enfrente a cientos, incluso miles, de años de difícil lucha. Podría incluso provocar una extinción masiva. ¿El resultado? El resultado que causó también es catastrófico. La forma de Batman de ver los problemas era completamente diferente a la de Superman. Fue una evaluación subjetiva basada en el impacto causado. Para él, Superman e Ian eran esencialmente lo mismo. Poseían un poder capaz de subvertir fácilmente el orden y las reglas existentes, y este poder en sí mismo representaba una amenaza enorme e incierta, independientemente de si la voluntad subjetiva de su poseedor era buena o mala. Esta era precisamente su razón principal para creer previamente que la Tierra no necesita a Superman. Pocas personas lo sabían. El Batman de este universo en ese momento aún no estaba tan comprometido con la regla de no matar y era muy extremista. Solo despertó gradualmente tras la experiencia de derrotar a Doomsday con Superman y presenciar su sacrificio. Ahora Superman no se ha sacrificado. El joven Batman, naturalmente, aún no había comprendido sus futuros principios fundamentales y cómo ver a otros superhéroes. ¿Siempre consideras los problemas tan extremadamente? Superman percibió con claridad la actitud indisimulada en las palabras de Batman, una vigilancia y un rechazo a la fuerza misma. Sabía, por supuesto, que la otra parte no solo se refería al monstruo de 3 cabezas, sino que también se refería implícitamente a sí mismo. Batman no lo ocultó, burlándose directamente, su mirada bajo la máscara afilada como un cuchillo. ¿Extremo? Kal-El, nunca querrías ver mi yo verdaderamente extremo. Superman no se dejó intimidar por su imponente actitud. En cambio, dio un paso adelante, sin dejar de presionar, con un tono acusador. Sí, Batman, si esta misteriosa persona no hubiera aparecido hoy, como deseabas, me hubieras matado en ese puerto abandonado. ¿Crees que tú solo podrías haber detenido a ese monstruo creado por Luthor? Cuando Doomsday arrasó ciudades y exterminó a la humanidad, la destrucción del mundo también se debería a su terquedad y rechazo a posibles aliados. ¿Te arrepentirías? ¿O culparías habitualmente a otros? Superman sentía genuina curiosidad, así que le preguntó con énfasis. Cabe decir que Superman y Batman son, sin duda, presencias mutuamente restrictivas en el universo DC. Sus palabras fueron penetrantes, como un martillo pesado, golpeando directamente el corazón de Batman. Guardó silencio, su máscara ocultando su expresión, pero su mandíbula tensa y sus puños ligeramente apretados mostraban que su corazón no estaba del todo tranquilo.
Tras un largo rato, levantó lentamente el tubo de sangre dorada y oscura, que aún latía débilmente en su mano, con la voz baja y ronca. Quizás, tengas razón. Sin embargo, mantengo mi opinión. El poder que posees, ese poder que está por encima de todos los seres, es en sí mismo un pecado original. Trae tanto miedo e incertidumbre como esperanza. De hecho, el extremismo actual de Batman surgió de su incapacidad para superar sus miedos internos. Al ver que la tensión entre ambos volvía a aumentar, Diana, que a estas alturas aún no se había vuelto corpulenta y aún conservaba la agilidad y el buen físico de una guerrera amazona, se adelantó de inmediato, interponiéndose entre ellos con un tono serio y urgente. Basta. No es momento de discutir sobre esto. La tarea más urgente es deshacerse de estos dos cuerpos. Señaló a Ian en la fosa y a los restos de Perfect Doomsday en otra fosa cercana. Sin importar el origen de este ser de 3 cabezas y 6 brazos, tanto él como el arma biológica que creó Lex Luthor, sus tejidos corporales contienen un poder inimaginable y riesgos desconocidos. Una vez que su energía residual contamine la Tierra, o peor aún, si el ejército o cualquier otra organización obtiene sus muestras de ADN, creo que todos los presentes enfrentarán un sinfín de problemas en el futuro. Como superheroína activa desde la Segunda Guerra Mundial, la Mujer Maravilla Diana comprendía perfectamente el deseo casi fanático de investigación y la moral de ciertas agencias oficiales estadounidenses al enfrentarse a poderes sobrenaturales. Este punto fue acordado inmediatamente por todos los presentes. Después de todo, en América, todo el mundo puede tener desacuerdos sobre diversos aspectos, pero cuando se trata de la calidad del ejército y del gobierno, ya sean negros, blancos u otros, las opiniones están muy unificadas. ¿Quién sabe si esta situación unirá algún día a todos para derrocar todo lo controlado por el capitalismo? Claro que todavía no. Quizá tenga una manera. Barry Allen, el Flash, levantó inmediatamente la mano para sugerir, con un tono lleno de su característico entusiasmo. Podemos llevar estos dos cuerpos a los laboratorios Star en Central City. Mis amigos, Cisco, Caitlin y el Dr. Wells, son científicos de primer nivel, muy buenos en el manejo de las consecuencias de estos eventos sobrenaturales, garantizando la seguridad y sin contaminación. Esta también fue la primera reunión informal de los futuros miembros principales de la Liga de la Justicia, y Barry aprovechó la oportunidad para presentarse brevemente. Ah, claro, soy Barry Allen, el Flash de Central City. Intentó estrecharle la mano a Superman y Batman, pero solo Superman le estrechó la mano cortésmente. Batman simplemente miró fijamente a este velocista, quien, según su evaluación, no era menos peligroso que Superman. Esto hizo que Flash se sintiera un poco incómodo. No hay necesidad de molestarte a ti ni a tú, científico no del todo correcto. Batman rechazó fríamente la sugerencia de Barry, pues claramente había detectado algo sobre Harrison Wells. Puedo gestionar la eliminación de residuos de forma independiente, garantizando una seguridad infalible. Su tono transmitía una confianza absoluta, incluso con una audacia innegable. En cuanto a los militares, pueden estar seguros de que no me quitarán ni un pelo, ni siquiera una célula, de estos dos cuerpos. Incluso si un general de 5 estrellas liderara personalmente un ejército, tendría que sopesar cuánto de la nómina anual del ejército estadounidense se distribuye a través de las órdenes de Wayne Enterprises y mi patrocinio. Esta fue la primera vez que Batman mostró tan abiertamente su riqueza e influencia como Bruce Wayne frente a Wonder Woman, Diana y Flash. El efecto fue inmediato, sometiendo con éxito a Wonder Woman, Diana y Barry. Ni siquiera intentó ocultar deliberadamente su identidad, porque sabía que Wonder Woman Diana, quien previamente le había robado la evidencia criminal a Lex Luthor, ya sabía que él era Bruce Wayne. Flash y la Mujer Maravilla estaban demasiado conmocionados para hablar. Sin embargo, Superman Clark Kent expresó una fuerte oposición. Dio un paso al frente, colocándose entre Batman y el cuerpo de Ian, con la mirada firme. No confío en ti, Bruce Wayne. No dejaré que te lleves sus cuerpos. Tras la batalla de hace un momento y la declaración de Batman de que el poder es el pecado original, Clark no podía confiar en que Batman manejara adecuadamente estos dos restos que contenían un poder aterrador, especialmente el cuerpo del monstruo de 3 cabezas y 6 brazos. Le preocupaba que este fuera el comienzo de otro plan paranoico al estilo Batman. ¿Crees que puedes detenerme? La mirada de Batman se tornó amenazadora al instante, y se enderezó lentamente, enfrentándose a Superman con voz fría. No me obligues a atacarte de nuevo, Kal-El. Mientras hablaba, sacó con increíble rapidez un trozo de kriptonita de su cinturón de herramientas, que brillaba con una luz verde siniestra. Como era de esperar, este tipo ya estaba preparado. Maldita sea. La radiación única de la kriptonita envolvió instantáneamente a Superman Clark, que sintió que sus fuerzas se le escapaban como una marea, sintió una violenta sensación de debilidad y náuseas, y gruñó, cayendo involuntariamente sobre una rodilla, con sudor frío perlándose en su frente y respirando con dificultad. Haz lo que se supone que debes hacer, no me provoques.
Batman ignoró al impotente Superman y se giró para prepararse para deshacerse de los cuerpos de Ian y Perfect Doomsday con bolsas para cadáveres especializadas. Sin embargo, en ese momento crítico ocurrió otra anomalía. En el fondo del pozo, el cadáver de Ian, originalmente sin vida, de repente se quebró en la palma de una de sus manos abiertas. Un esbelto dragón gris plateado, aparentemente compuesto de tiempo fluido y estrellas destrozadas, emergió repentinamente de él. Esa era precisamente la aterradora entidad que Ian se había visto obligado a adoptar, originaria del fin del tiempo en el universo Marvel. Un monstruo del tiempo capaz de devorar todas las cosas, al que Ian se refería humorísticamente como la tenía cósmica. Debido a que parte de la energía de Darkseid y Trigon es consumida por él. Esta tenía ya había evolucionado un poco con respecto a antes. No hacía mucho tiempo, dos patas largas, ligeramente cómicas pero extremadamente ágiles, habían crecido debajo de su cuerpo originalmente liso y alargado. Tan pronto como apareció la tenía cósmica. Llevaba un aura codiciosa, como si hubiera estado muriendo de hambre durante incontables eones. Por lo tanto, utilizó directamente sus dos patas cortas para sostener su cuerpo alargado, corriendo increíblemente rápido en el suelo, transformándose en un rayo de luz gris plateado que cargó directamente hacia Batman, que se estaba preparando para embolsar los cuerpos. ¿Qué es eso? Batman reaccionó extremadamente rápido, haciendo un movimiento a un lado para intentar esquivarlo. Pero la velocidad de la tenía estaba más allá de la imaginación. No estaba atacando a Batman en persona, sino que, como si poseyera inteligencia, ejecutó un ágil movimiento de su cola que golpeó con precisión la mano de Batman que sostenía la kriptonita. Grieta. La kriptonita voló de su mano. Inmediatamente después, para asombro de Batman, la tenía cósmica saltó por los aires, envolviendo la kriptonita con su esbelto cuerpo como una cuerda. Su extremo frontal se abrió formando un apéndice con forma de boca que parecía devorar la luz, y de un solo trago, se tragó la kriptonita, que era como un veneno mortal para Superman. Incluso se podía oír un crujido diminuto, casi imperceptible, proveniente del interior de su cuerpo, como si masticara un caramelo duro. No era demasiado tarde. Este gusano de patas largas, que parecía capaz de hacer perder la cordura, apuntó con su grotesca cabeza al cadáver de Perfect Doomsday y cargó, abriendo sus aterradoras fauces en un ángulo increíble. Esta criatura, aprovechando que Ian estaba desconectado, se tragó casi por completo el cuerpo humano de Perfect Doomsday en unos pocos bocados. El proceso fue asombrosamente rápido, como si no estuviera devorando una poderosa forma de vida definitiva, sino simplemente un bocado ligeramente más grande. Ya tilde después de tragar Perfect Doomsday. El cuerpo gris plateado de la tenía cósmica se congeló repentinamente en el aire y comenzó a brillar intensamente. La luz se hizo cada vez más brillante, como si un pequeño universo naciera en su interior. Bajo la mirada cautelosa e incrédula de todos. La forma de la tenía cósmica, que solo había evolucionado a medias y se encontraba estancada en la etapa de lagarto de patas largas, tras devorar a Perfect Doomsday, que contenía una energía aterradora, parecía haber reunido finalmente la última pieza del rompecabezas, superando un cuello de botella. El proceso de transformación, previamente inacabado, con el cuerpo principal de Ian desconectado e incapaz de interferir, finalmente continuó con la vasta base energética y material obtenida del consumo. Una forma de vida humanoide desconocida, evolucionada a partir de la tenía cósmica después de devorar a Perfect Doomsday, estaba a punto de nacer. Ante la mirada atónita de todos, la luz deslumbrante comenzó a contraerse y tomar vida. Un resplandor púrpura delineó gradualmente una esbelta silueta femenina. Capítulo 268. La hija de Ian. O algo así. Cuando la kriptonita fue devorada, la radiación verde que envolvía a Superman desapareció instantáneamente. ¿Qué fue eso? Clark sintió que la fuerza le regresaba rápidamente. Jadeó, se levantó de nuevo y miró a la extraña tenía con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Ahora, quizás debería llamarse una forma de vida humanoide. Al ver cómo la luz se condensaba gradualmente y revelaba una grácil figura humana, los superhéroes, que acababan de experimentar una serie de eventos fantásticos como la ruptura de una luna, la caída de un dios maligno y una tenía devorando una piedra, sintieron que sus cerebros volvían a colapsar brevemente. Esto, Barry Allen señaló la luz, abriendo y cerrando la boca varias veces antes de poder articular palabra, un gusano, convertido en humano. No era de extrañar que su voz temblara. Después de todo, Flash había leído algunos libros más y sabía muy bien que esto violaba completamente la teoría de la evolución de Darwin. Un gusano se había transformado en mujer ante sus ojos. El ataúd de Darwin probablemente volaría hoy, y él mismo saltaría para reescribir el origen de las especies. Barry Allen sintió que sus conocimientos de biología estaban siendo puestos en duda una y otra vez esta noche. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Batman Bruce Wayne, por otro lado, entró instantáneamente en estado de alerta máxima, con los músculos tensos y el ceño fruncido bajo la máscara.
No podía percibir el bien ni el mal de la vida en la luz, pero su inmenso nivel de energía y su forma desconocida representaban inherentemente un peligro extremo. Advirtió en voz baja. Todos, tengan cuidado. La reacción energética es muy fuerte y se desconoce su propósito. El instrumento que desarrolló basándose en la fuerza de Superman ya era excepcional, lo que hacía imposible determinar la verdadera potencia de la figura en la luz. La Mujer Maravilla Diana parecía mucho más tranquila que las otras dos. Percibió con atención el aura de la luz y propuso una posibilidad. Este podría ser el método de renacimiento del dios de la velocidad. Aunque transformarse de forma masculina a forma femenina suena un poco increíble. ¿Increíble? Barry no pudo evitar replicar. Esto no es solo increíble, es una subversión de la cognición. Superman asintió. Respecto a esto. Diana, sin embargo, meneó la cabeza y dijo en un tono serio. Ah, ¿sí? El género es solo un frágil grillete que restringe la vida mortal. Si no me crees, pregúntale a Zeus. Como hija de Zeus, era evidente que tenía mucho que decir al respecto. Según las historias que circulan y mi propia comprensión de la divinidad, cuando deseaba amar a un joven apuesto, podía transformarse en un hombre valiente. Cuando deseaba perseguir a una mujer hermosa, se convertía en una pequeña doncella. El género, para las formas de vida superiores, puede ser simplemente una forma externa que puede cambiarse a voluntad. Cabe decir que tal declaración, viniendo de la hija de Zeus, fue verdaderamente convincente. Su explicación dejó a Barry y Bruce sin palabras. Después de todo, los mitos griegos circulantes ya eran bastante caóticos y subversivos. Diana, como diosa de segunda generación, podría considerarse quien acreditó los absurdos de las leyendas mitológicas. Sus declaraciones tenían una autoridad inherente. ¿Es eso así? El joven Superman quedó muy sorprendido. Diana asintió y, basándose en su propia comprensión, continuó tratando de deducir lo que estaba sucediendo. Muchas formas de vida superiores poseen la capacidad de renacer del fuego y transformarse. Esta podría ser una característica de la especie del dios de la velocidad, experimentar el nirvana en otra forma después de estar cerca de la muerte o la muerte. Sus palabras no carecían de razón. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, Superman Clark Kent tenía una opinión diferente sobre esto. Recordó su contacto íntimo y las observaciones de Ian en el espacio, dudó y dijo, creo que, te llamas Diana, ¿verdad? Lo que dijiste podría no ser exacto. Ese chico, aunque no sé mucho sobre él, probablemente no elegiría renacer en S10. Superman tenía miedo de que lo etiquetaran de sexista y no lo dijo directamente, pero todos los presentes entendieron su subtexto. No creía que Ian eligiera renacer como mujer. Había una razón por la que Superman pensó esto. Después de todo, ¿cómo podría un hombre que, incluso en un combate intenso, no se olvidó de proteger la parte inferior de su cuerpo y valoró tanto a su hermano menor, abandonar fácilmente características masculinas importantes y elegir convertirse en una mujer? Entonces dime, ¿cuál es la situación ahora? Diana le devolvió la pregunta a Superman. Creo que, esta podría ser otra forma de que su especie perpetúe la vida. No una transformación de su propia forma, sino, tras la muerte, usar la esencia y energía vital que le queda para dar a luz a una descendencia completamente nueva e independiente. Esta conjetura también se basaba en la suposición de la diversidad de formas de vida superiores. Superman combinó la especulación de Diana sobre el renacimiento con sus propias observaciones de ciertas características potenciales de la especie de Ian y ofreció su perspectiva. Tanto Diana como Batman mostraron expresiones pensativas. Solo Barry, el Flash, parecía angustiado. Como velocista, tenía una conexión y percepción más profundas de la fuerza de la velocidad, y replicó con incredulidad. Espera. ¿Estás diciendo que, la fuente de nuestro poder de velocista, la fuerza de la velocidad misma, o mejor dicho, uno de sus antiguos maestros, su verdadera forma, era en realidad, un gusano? Esto destrozó por completo sus creencias. Superman se atragantó con la pregunta, frotándose la nariz torpemente. Nadie dijo que una forma de vida más avanzada y antigua no pudiera tener forma de gusano, ¿verdad? Incluso a él le pareció un poco absurda la afirmación. Diana, sin embargo, coincidió plenamente con Superman. Le explicó a Flash. No se puede considerar un gusano común. Siento que contienen un poder inimaginable, como si se originaran desde el principio del universo. Son más bien, la concretización de alguna ley cósmica, apareciendo casualmente en la forma de gusano que, si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Conocemos. Su explicación intentó elevarla a un nivel filosófico y cosmológico. Pero Flash seguía con cara larga, murmurando. Pero al final, ¿no sigue siendo un gusano? Un gusano cósmico, sigue siendo un gusano, una perspectiva de observación muy razonable, dejando de lado la metafísica para mirar la esencia.
Un silencio sutil invadió la escena. Y justo entonces, la luz que envolvía la nueva vida se atenuó gradualmente, revelando con claridad la figura que albergaba. Era una existencia de una belleza sobrecogedora, como si combinara el resplandor de las nebulosas con el misterio de los agujeros negros. El rostro de la chica sobrepasaba los límites de la imaginación humana. Su larga cabellera era como la luz de la luna, su piel clara y translúcida, y sus ojos eran de un morado intenso, como un vórtice que contenía el universo entero. Por supuesto. La chica transformada no se exhibió en la calle. Al completarse su transformación, un traje morado ajustado, futurista y místicamente simbólico apareció con naturalidad, cubriendo su elegante cuerpo, y un sombrero de ala ancha del mismo estilo se inclinó elegantemente sobre su cabeza, añadiéndole un toque de misterio y alegría. Esta exhibición biológica de usar un hermoso caparazón para seducir y bajar la guardia es común en muchas criaturas altamente venenosas, y no es el tipo de belleza que debería hacerte bajar la guardia. Batman sintió una opresión sin precedentes que lo invadió, mucho mayor que la de cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. Inmediatamente le susurró a Superman: «Prepárate, es muy peligrosa». No es de extrañar que la reputación de Batman se mantuviera constante desde el principio hasta el final. Esta paranoia y complejo de persecución pueden haber sido algo que llevó desde el útero. Solo en un momento como este te das cuenta intermitentemente de que la Tierra me necesita. Superman se burló del comentario de Batman, su tono teñido de sarcasmo. Batman no se dio cuenta y se limitó a decir en voz baja: «No discutan». Su mirada estaba fija en la recién nacida. Esta abrió lentamente los ojos, llenos de una claridad y desconcierto infantiles. Miró a su alrededor, fijándose finalmente en las pocas personas que estaban listas, y preguntó en voz baja, con un tono etéreo y confuso: «¿Quién soy yo? ¿Qué tropo tan clásico?». Por supuesto, también podría llamarse melodramático, pero en universos como DC y Marvel, situaciones similares son bastante razonables, ya que este tipo de escenas son uno de sus temas principales. Al ver los ojos desconcertados e ignorantes de la niña, varias contramedidas pasaron por la mente de Batman, incluido el uso de asimetría de información para orientación y control. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Superman Clark se adelantó. Superman señaló el cadáver sin vida de Ian en el pozo, vestido con un traje de batalla kryptoniano negro, y le habló a la chica en el tono más suave y solemne posible. «Eres su continuación de la vida, su descendiente». Decidió retomar su suposición anterior y aplicarla. «Tu padre fue un gran guerrero. Luchó contra una entidad maligna extremadamente poderosa para proteger este planeta e incontables vidas inocentes, sacrificándose heroicamente». ¿Quién dice que Superman solo dice la verdad? Basta con mirar a Ian, a quien crió. ¿Cómo podría Superman decir solo la verdad? «Ven». Clark embelleció rápidamente la imagen de Ian, transformándolo en un héroe que luchaba por su protección. Su intención era usar este gran amor paternal y espíritu de sacrificio para establecer un modelo positivo para esta niña recién nacida, que era como una pizarra en blanco, guiándola hacia la bondad. Aunque nunca había sido padre, tuvo padres maravillosos y sabía profundamente que las acciones y la imagen de los padres tenían un impacto crucial en los valores de sus hijos. «Mi padre murió». Siguiendo la dirección que señaló Superman, la niña vio el cadáver de Ian. Un destello de confusión cruzó sus ojos morados. Recuerdos fragmentados, entremezclados con gritos y desesperación, parecieron afluir a su mente. Quizás esos eran sus recuerdos antiguos. Sin embargo. Pero no los recuerdos de ser la bestia devoradora del tiempo en el fin de los tiempos. «Padre, realmente tengo un padre». La expresión de la niña se tornó gradualmente triste. Aunque su memoria era borrosa, la conexión derivada de su linaje y la trágica grandeza evocada por las palabras de Superman la impulsaron a creer. Así, aunque sus recuerdos eran fragmentarios, el sentido común persistía. Dijo con suavidad pero firmeza: «Quiero llevarme el cuerpo de mi padre y enterrarlo en el lugar más hermoso y tranquilo del mundo». Este era un deseo comprensible. «No puedes hacer eso», objetó Batman de inmediato con tono firme. «Su cadáver contiene un poder inimaginable y propiedades desconocidas. Si se filtra la noticia, innumerables individuos y organizaciones ambiciosas se abalanzarán sobre él como tiburones oliendo sangre, intentando excavar y estudiar su cuerpo. Eso desencadenará consecuencias catastróficas e impredecibles». Batman lanzó una severa advertencia. De hecho, en ese momento estaba lidiando con pensamientos similares generados por su propio cerebro corrupto. Es su derecho como maneja los restos de su padre. Bruce, la ley no te da el poder de tomar decisiones por otros. Superman se enfrentó a Batman, sorprendentemente poniéndose del lado de la chica. La niña escuchaba la discusión, con la mirada alternando entre Superman y Batman. Sintió un aura de cercanía y seguridad que emanaba de Superman. Batman, sin embargo, estaba lleno de vigilancia, cálculo y una frialdad que la hacía sentir incómoda. Sintiendo estas emociones, la niña formó un juicio básico.
Ella miró a Superman y dijo suavemente: eres una buena persona, habiéndole dado la tarjeta de buena persona. Después, la niña volvió a mirar a Batman, su mirada se volvió hostil. En cuanto a ti, eres diferente a él. ¿Quieres impedir que entierre a mi padre? Quienes quieren estudiar su cadáver, eso te incluye a ti, ¿no? La niña claramente tenía la capacidad de leer las mentes. Era solo que, al haber nacido recientemente, aún no dominaba su uso. Batman se sintió abatido, pero su expresión permaneció neutral. Mi objetivo es evitar un desastre mayor. Mientes. La voz de la chica se volvió fría de repente. Sus ojos morados parecían atravesar los corazones de la gente. Al instante siguiente, su figura se desvaneció como un fantasma. Cuando reapareció, ya estaba parada justo frente a Batman. Una mano hermosa y delgada, pero que contenía un poder aterrador, se cerró con precisión alrededor de la garganta de Batman como un tornillo de hierro, levantando todo su cuerpo del suelo. Esta persona es demasiado rápida. Superman quiso instintivamente correr a rescatarlo, pero en cuanto movió el pie, se contuvo con fuerza. Se quedó quieto, observando con ojos complejos cómo Batman forcejeaba infructuosamente en el agarre de la chica. Varios batidardos, pistolas eléctricas y minibombas impactaron sobre la chica, pero ni siquiera pudieron dañar el dobladillo de su ropa, desapareciendo como si hubieran sido arrojadas al mar. ¿No vas a salvarlo, Superman? Diana estaba extremadamente sorprendida por el casi abandono de Superman. Superman miró la situación de Batman y respondió en un tono plano. Aún no es el momento. No era un santo completo. El tormento previo que Batman le infligió con Kryptonita, sumado a los comentarios sobre el pecado original del poder, le habían dejado una ira contenida en el corazón. En ese momento, se alegró de ver a esa figura oscura, que siempre pensó que lo controlaba todo, sufrir un poco. Maldito monstruo alienígena. Batman también sabía que no podía contar con Superman. Apretó los dientes, usó sus últimas fuerzas, sacó un tubo de suero verde de su cinturón y se lo clavó violentamente en el cuello. Esta fue la primera poción de Superman de generación que desarrolló en secreto después de comprar muestras de cadáveres kryptonianos en el mercado negro. Un potenciador que podía aumentar en gran medida la fuerza física y la capacidad de recuperación en poco tiempo. Los efectos secundarios eran desconocidos, por lo que fue su última medida para salvarle la vida. Chisporroteo, chisporroteo. Al inyectarse el suero, los músculos de Batman se hincharon al instante, sus venas se abultaron y su fuerza aumentó. Rugió, intentando liberarse de la atadura de la chica. ¿Estás luchando? Sin embargo, la niña simplemente levantó una ceja, y la fuerza aplicada por su mano aumentó ligeramente. La fuerza de Batman, suficiente para voltear un portaaviones, todavía era impotente ante ella, como la de un bebé. Es demasiado fuerte, juzgó Diana con solemnidad. Explicó por qué Batman, a pesar de usar todos sus trucos, no pudo escapar. El poder de la chica excedía el alcance de la comprensión humana. Ella incluso podría ser más fuerte que Ares. Este tipo se lo merece. Dice detener el crimen, pero él mismo es el mayor criminal. Al ver que el rostro de Batman se había vuelto de un aterrador color hígado por la falta de oxígeno, que sus ojos empezaban a ponerse en blanco y que sus fuerzas se debilitaban, Superman supo que no podía esperar más. Respiró profundamente, preparándose para intervenir. Sin embargo, justo cuando Superman estaba a punto de actuar, Batman pareció tomar una decisión determinada. ¿Cómo decirlo? Tenía su propio orgullo y dignidad. Por lo tanto, preferiría buscar la supervivencia de otra manera antes que ser salvado por Superman. No puedes matarme. Batman utilizó sus últimas fuerzas para forzar las difíciles palabras a salir de su garganta. ¿Por qué? La niña inclinó la cabeza. Sus ojos mostraban solo pura curiosidad, carente de cualquier reverencia o vacilación hacia quitar una vida. ¿Por qué? Batman miró fijamente a los claros pero indiferentes ojos morados de la chica, usando su último aliento para lanzar una mentira devastadora. Porque, mi nombre es Bruce Wayne, y tu padre, su nombre es Ian Wayne. Desesperado, intentó estabilizarla usando una relación de sangre inventada. Afortunadamente, Batman ya conocía a Ian antes de venir y conocía su futura identidad. En su opinión, esto al menos preservaría su precaria dignidad mejor que ser salvado por Superman. La niña estaba visiblemente aturdida. La mano que agarraba la garganta de Batman se aflojó un poco inconscientemente. Sus ojos morados estaban llenos de confusión, aparentemente procesando esta repentina información. O tal vez estaba reflexionando sobre la relación entre estos dos nombres similares. Superman, que estaba a punto de lanzarse hacia adelante, se detuvo bruscamente. Su expresión era espectacular, una mezcla de sorpresa, apatía y un toque de absurdo asombro. Nunca esperó que Batman, que siempre presentó una imagen de voluntad de hierro, frialdad y fuerza inquebrantable, pudiera ser tan inteligente como para reclamar parentesco en el acto solo para salvar su vida. Superman, por supuesto, sabía que Batman estaba mintiendo. ¿Qué?
¿De verdad es así? Quizás solo Diana, que por naturaleza era un poco lenta para captar, lo creyó. Ni siquiera había oído el latido culpable del ingeniero imperial vibrando en el pecho de Batman. Si eso es cierto, ¿cuál es la relación entre Bruce y ese chico? ¿Hermanos? ¿Tío y sobrino? Espera, Dios mío. La familia Wayne es una familia cósmica. La Mujer Maravilla parecía estar considerando sinceramente esta posibilidad, sin embargo, Barry Allen, el Flash, estaba completamente desconcertado. Sabía la identidad de Ian, así que lo soltó instintivamente. No. Este tipo no debería llamarse Ian Kent. La voz de Flash se detuvo de golpe. Porque una mano completamente transparente, aparentemente hecha del cristal más puro, se extendió desde el suelo frente a él sin previo aviso, tapándole la boca con precisión y rapidez, bloqueando con fuerza el sonido de la T que siguió. Bajo la mirada atónita de todos, una figura transparente, en cuyo contorno se podía reconocer vagamente la figura de un niño, emergió ansiosamente del subsuelo. SHHH. Ian Edición Fantasma regresó del infierno al mundo humano. Lo primero que hizo fue hacerle un gesto de silencio a Flash, con los ojos muy abiertos y la boca tapada. Capítulo 269. Yo. Rechacé el cielo. Justo cuando la frase de Barry Allen, de Flash, no debería llamarse Ian King, estaba a punto de escaparse, una mano completamente transparente, esculpida como el cristal más puro, surgió repentinamente del suelo frente a él sin previo aviso. Rápida como un rayo, le tapó la boca, bloqueando por la fuerza la palabra fatal que seguía. Inmediatamente después, bajo la mirada extremadamente sorprendida de todos, incluida la misteriosa niña recién nacida que estaba agarrando el cuello de Batman, una figura transparente, cuyo contorno se parecía vagamente al de un niño, surgió completamente del suelo con un pop, como una tuza, luciendo algo nervioso y desaliñado. Manteniendo la postura de cubrir la boca de Flash, le dio a Barry, cuyos ojos estaban muy abiertos y estaba haciendo sonidos apagados de wow wow, un gesto de silencio extremadamente exagerado. ¿Es este mi padre? La niña miró el cadáver en el suelo, luego al transparente Ian. Su limitada cognición se vio obstaculizada. Su mente estaba en un vacío caótico, como si se hubiera estrellado. SHHH. Le dio un golpecito a Flash en la nuca con aparente naturalidad. Barry Allen sintió una fuerza irresistible, su visión se oscureció y su cuerpo se desplomó suavemente en el suelo. Perdió el conocimiento temporalmente. Físicamente, Flash no había sufrido ningún daño. Era simplemente un espíritu golpeando a un espíritu, y el efecto fue extraordinario. Ian le dio a su 165 amigo tío Barry un sueño como el de un bebé. Todos eran conocidos. No tenía intención de cobrar por ello. Tras terminar todo esto, la figura transparente de Ian pareció suspirar de alivio, dándose una palmadita en el pecho inexistente. Luego se giró hacia la multitud atónita, revelando una sonrisa extremadamente malvada y encantadora, una técnica aprendida de Lucifer si alguien pudiera verle el rostro, y preguntó triunfante. ¿Qué te parece? ¿Sorprendido? ¿Inesperado? Su voz tenía un eco etéreo, como si viniera de otra dimensión, o mejor dicho, como si realmente existiera en otra dimensión. ¿Eh? Todos estaban todavía atónitos. Ian miró su propio cadáver, luego el cadáver desaparecido de Doomsday. Sin esperar la reacción de la multitud, de inmediato volvió su mirada hacia la chica vestida de púrpura que aún sujetaba a Batman, pero también estaba confundida por su apariencia y gruñó amenazadoramente con los dientes apretados. Te lo comiste todo. El manjar que preparé con tanto esmero te lo comiste todo. No dejaste ni un trocito para mí. Maldita sea. ¿Así es como me tratas? Ajustaré cuentas contigo más tarde. Ya parecía un padre protector cuidando su comida. Cuando Ian la fulminó con la mirada, la chica vestida de púrpura, aunque no entendía los detalles de ajustar cuentas o presumir, sintió instintivamente una presión proveniente de un nivel superior, junto con una culpa inexplicable, como si un padre la hubiera descubierto haciendo algo malo. Primero, suelta a mi sobrino mayor Bruce. ¿No oíste que es de la familia? Ian fingió una mirada furiosa, aunque había cálculos ocultos tras sus palabras. Sin embargo, el Batman actual no sabía mucho sobre él y aún no podía discernir sus intenciones. Ah. Bueno, lo siento, me disculpo. La chica estaba muy nerviosa. Instintivamente soltó el cuello de Batman e incluso retrocedió unos pasos, mirando con impotencia a esa entidad transparente que aparecía repentinamente, cuya aura le resultaba extraña e increíblemente familiar. Tos. Tos, tos, tos. Batman por fin pudo respirar. Cayó al suelo, agarrándose el cuello y tosiendo con fuerza, aspirando con avidez el aire que tanto añoraba. Diana y Superman lo vigilaron de inmediato con cautela, mirando al transparente Ian y a la chica vestida de púrpura con recelo y sorpresa. Ian, versión transparente, se aclaró la garganta, si es que alguien tenía garganta. Miró a su alrededor, observando las expresiones de sorpresa, confusión y cautela de todos los presentes.
Después de esto, el muchacho grande, soleado y alegre, asintió con satisfacción. Extendió los brazos y habló con un tono solemne, aunque algo exagerado, como si anunciara una gran noticia. Mortales. Dejen atrás su asombro y calmen sus miedos. Sí, como pueden ver, he muerto. En la gran hazaña de perecer junto con esa encarnación de la destrucción, me sacrifiqué noblemente, y mi vida volvió al silencio. Hizo una pausa, aparentemente eligiendo sus palabras con cuidado, y luego continuó. Pero la muerte no es mi fin. Ahora soy una existencia que ha superado la frontera entre la vida y la muerte usando mi propia fuerza de voluntad. Puedes llamarme Ian Fantasma. No, eso no es lo suficientemente imponente, llámame Dios de los fantasmas. Oh. Superinvencible e inmortal soberano divino que conquistó la muerte por la tierra. Finalmente se decidió por los dos últimos títulos, más imponentes, inflando ligeramente su pecho transparente. ¿Ian estaba muerto? Por supuesto, estaba muerto. Su vida terminó junto con Perfect Doomsday. Este era un hecho incuestionable. La autoridad de la habilidad todo regresa a la nada no podía ser cuestionada. Era una terminación conceptual. Si decía destrucción mutua, significaba morir juntos, garantizado. Sin embargo, si Ian no pudo explotar una laguna legal o engañar a las reglas respecto al estado de muerte causado por su mera habilidad profesional, ¿cómo podría seguir engañando a los conceptos más grandes y complejos del tiempo y la historia? Él era atrevido. Y meticuloso. Había encontrado una escapatoria hacía mucho tiempo. Si retrocediéramos unos 10 minutos, se vería claramente lo que ocurrió en el instante en que Ian activó todo regresa a la nada, cayó en la terminación de la vida junto con el día del juicio final perfecto, y ambos cuerpos comenzaron a caer en picado hacia la tierra. En ese momento, el alma de Ian se desprendió levemente del cuerpo que vestía el traje de batalla negro de Krypton. Miró hacia la tierra azul, luego a los restos de Doomsday a su lado, que también carecían de vida, pero aún emitían una energía inquietante. La comisura de su boca, en su estado de alma, se curvó en una sonrisa cómplice de un plan exitoso. Gané. En el reino invisible, el alma de Ian permaneció allí unos segundos, aunque Superman no podía verlo. Sabía muy bien que Doomsday no era realmente perfecto. Doomsday poseía un cuerpo físico capaz de una evolución infinita y una casi inmortalidad, y el instinto de absorber energía y adaptarse a todo, pero carecía del componente más esencial de una vida completa, un alma. Incluso después de convertirse en la llamada forma de vida definitiva, seguía siendo Doomsday, como si alguna vez hubiera sido miembro de la tríada, siempre sería miembro de la tríada. Algunas cosas no se podían cambiar. El perfecto Doomsday aún poseía la debilidad irreversible de Doomsday, que era que él no era más que un caparazón programado con comandos de destrucción y evolución. Era un grotesco agregado de genes y energía. Fue precisamente al comprender esta debilidad fatal que Ian eligió resueltamente todo regresa a la nada. Para Doomsday, quien no tenía alma, la terminación de la vida significaba la aniquilación total, sin posibilidad de retorno. En cuanto a él, Ian King, la pérdida de la vida no significó que estirara la pata y abandonara el escenario. Aún tenía un alma inmortal. Podía ascender al cielo para disfrutar o retirarse al infierno para reinar como rey. Todos los caminos conducían a Roma. Según cualquier cálculo, era el ganador rotundo. Este movimiento se llama previsión profética. La inteligencia de Ian era realmente notable, lo que le permitió comprender un método tan milagroso para enfrentarse al enemigo. Sin embargo, no podía preverlo ni calcularlo todo. Según sus expectativas, con los méritos que había acumulado al salvar al mundo repetidamente, al menos debería ser un cliente Big del cielo, tomando el carril express directo a una suite en la nube. Incluso tenía el trono de Dios. Sin embargo, cuando voló emocionado hacia la puerta del cielo, que era invisible para los mortales e irradiaba una cálida luz sagrada, descubrió torpemente que la magnífica puerta de luz estaba firmemente cerrada para él. No quedó ni una grieta abierta. Debe ser porque ya no quedan ángeles dentro. No pasa nada, los perdono. Abriré la puerta yo mismo. Justo cuando Ian estaba a punto de empujar la puerta del cielo y entrar. Retumbar tilde se produjo un cambio inesperado. Una fuerza de succión extremadamente poderosa e irresistible llegó, y su alma fue instantáneamente arrastrada a la dimensión opuesta, el infierno. La escena ante sus ojos cambió. Ya no era luz sagrada ni nubes, sino un infierno ordenado y de estilo extraño. En lugar de los imaginarios charcos de lava, los baños de sangre y los lamentos eternos, parecía más bien una gigantesca ciudad industrializada, altamente eficiente y ligeramente steampunk. El cielo era eternamente amarillo turbio, pero las calles estaban limpias y ordenadas, y las farolas emitían un brillo constante. Diversas criaturas infernales y almas humanas, ataviadas con uniformes de prisión estandarizados, se afanaban en sus respectivas tareas. Los enormes hornos ya no quemaban almas. En su lugar, fundían una especie de metal que relucía con runas. Junto a ellos había un letrero.
taller de producción de lingotes de expiación de alta calidad, capacidad cumplida, bonificación para todo el personal más 10%. Los instrumentos que antaño se utilizaban para la tortura se habían transformado en diversas herramientas de producción o equipos de gimnasia y muchas almas estaban siendo sometidas a una reforma laboral bajo supervisión. Estos eran, por supuesto, antiguos pecadores, y someterlos a una reforma laboral era perfectamente razonable. Después de todo, Ian practicaba el capitalismo especializado de la nueva era. En términos sencillos, fue una fusión que incorporó algunas ideas de una gran nación oriental. La eficiencia de los pecadores fue extremadamente alta. En principio ni siquiera necesitaban comer. Eran esencialmente máquinas de movimiento perpetuo. Los productos de Anyang y Tianjin eran totalmente inferiores. Lo que se producía aquí era de fabricación infernal. Cada vez que los pecadores completaban cierta cantidad de trabajo, un contador en su muñeca sonaba. Ding. Ese fue el sonido de agregar un poco de moneda de expiación. Esto fue algo de gran utilidad. Por toda la ciudad colgaban pancartas que decían: acumula 1 millón de monedas de expiación y cámbialas por un billete de ida en el expreso del cielo. Reformémonos pronto, alcancemos la liberación pronto. Además, incluso había tiendas a lo largo de las calles. Seventh Convenience Store, se aceptaba el pago con Atonement Coin, Ring of Slow Café, el especial del día. Chirag Latte. Una vez ganado el dinero, naturalmente se requirió el consumo. La ciudad también contaba con el Banco Gree, que ofrecía ahorros en monedas de expiación y préstamos a bajo interés. Incluso había diablillos trajeados con maletines dando discursos callejeros. Únete a nuestra clase de arrepentimiento por fraude de integridad, aprende la importancia de la honestidad y la confiabilidad, y aumenta tu eficiencia en la obtención de monedas de expiación en un 30%. La dimensión del infierno donde tal escena podría aparecer era, sin duda, el territorio que Ian una vez visitó y tomó, la ciudad del infierno anteriormente administrada por Thomas Wayne. Nada mal, muy animado. Estos pecadores han ahorrado bastantes monedas de expiación. Parece que es hora de lanzar la promoción excursión a la Tierra. También necesitamos bajar los intereses del banco. No, mejor aún, hagamos que los depositantes paguen una comisión de gestión. Ian había practicado el capitalismo en el infierno, así que al regresar a su territorio como alma y ver esta escena próspera, inconscientemente dejó atrás el arrepentimiento por no poder ir al cielo. Después de todo, como el mayor capitalista, era lógico que estuviera destinado al infierno. Ian quizá fuera un poco codicioso, pero era consciente de ello. Caminó hacia el edificio más imponente del centro de la ciudad, que ostentaba el letrero Oficina General de Administración y Reforma del 7º nivel del infierno. En la entrada, el anciano Thomas Wayne, impecablemente vestido con un traje y el peinado hacia atrás, sostenía una tableta, aparentemente revisando datos en su rol de administrador. Vio el alma de Ian flotar, hizo una pausa y preguntó sorprendido: ¿cómo bajaste tan joven? Su tono sonaba más curioso sobre cómo murió Ian que a preguntarse por qué estaba en el infierno. Ian hizo un gesto con la mano con una expresión que decía: no es nada, y respondió: no preguntes. Le salvé la vida al tacaño de tu hijo Bruce otra vez. Te llamaré y te contaré los detalles cuando regrese. Actuó con la naturalidad de quien visita su hogar, pero su mirada se posó en la gigantesca montaña junto a él, que perforaba el cielo amarillo y turbio, y cuya cima era invisible. Empezó a reflexionar profundamente. Como alma. Muchos métodos para regresar a la Tierra no estaban disponibles para él. Pero esto no dejaría perplejo a un hombre sabio. Comenzó su acción. Escaló la gran montaña. ¿Qué estás haciendo? El anciano Thomas Wayne estaba un poco confundido. Ian, sin mirar atrás, se centró en la montaña y comenzó a subir, dejando una sola frase: por supuesto, volveré a subir a la Tierra mientras mi cuerpo aún esté caliente. Si no, ¿debería esperar a reencarnar? La verdad es que suena bien. Tendría otros padres que me quisieran. Claro que Ian finalmente no eligió este método de reinicio. Principalmente, reiniciar era demasiado lento. Sus movimientos eran tan rápidos como los de Flash, infinitamente más rápidos que el mono más ágil trepando un árbol. Su figura transparente ascendía velozmente por la empinada y escarpada ladera de la montaña, cubierta de runas prohibidas y turbulencia espacial. Probablemente aprendió la guía técnica de algún juego de God of War. Kratos no me engañó. Aunque este camino es difícil, realmente conduce a través, murmuró mientras ascendía. Confiando en la fuerza y la singularidad de su alma, logró, en un tiempo extremadamente corto, regresar a la Tierra desde las profundidades del infierno por este camino que debería haber sido imposible. Justo cuando su alma estaba a punto de atravesar la Tierra y regresar al mundo material, escuchó la declaración de Flash que casi expuso su secreto, y así ocurrió la dramática escena de momentos atrás. Claro que los hechos son los hechos, pero la versión que Ian les contó a todos era completamente diferente de su experiencia real en el infierno.
Bajo la mirada de todos, el transparente Ian incluso ajustó ligeramente el índice de refracción de su alma para parecerse más a un fantasma brillante y majestuoso. Solo entonces contó su historia con un tono profundamente emotivo. Era, como era de esperar, un relato clásico de aventuras, redención y la clásica incapacidad de soltar. Justo cuando la llama de mi vida estaba a punto de extinguirse y mi alma estaba a punto de entrar en el reino de la eternidad, llegué a un lugar de luz sin límites, el cielo. Allí reinaba la paz, la calidez y la suprema bondad. Innumerables ángeles radiantes acudieron a mí. Se conmovieron por mi espíritu de sacrificio, derramaron lágrimas por mis hazañas heroicas y se arrodillaron ante mí, suplicándome desesperadamente que les permitiera trabajar menos horas extras, es decir, suplicándome que permaneciera en el cielo. Ian casi dejó escapar la verdad. Afortunadamente, nadie se dio cuenta de esto. Todos los ángeles querían casar a la Virgen María conmigo, esperando que yo usara mi brillantez y sabiduría para traer un tipo de color diferente y agregar una hermosa onda a esa tierra de la eternidad. Sin embargo, me negué. Me negué rotundamente. La voz de Ian se volvió apasionada, llena del patetismo del autosacrificio. Señaló la tierra devastada bajo sus pies. Señaló al aún conmocionado Batman, a la desconcertada Diana, al inconsciente Flash y a la perpleja chica de púrpura. No perdonó a nadie. Pensé en este mundo que aún necesitaba protección. ¿Cómo pude ser tan egoísta como para abandonar a los humanos que confían en mí solo por comodidad personal? Por esta razón, rechacé las súplicas de los ángeles, abandoné la dicha eterna del cielo, consumí el poder de mi alma, me liberé de las ataduras del cielo y, tras soportar incontables dificultades, regresé a la tierra desde las nubes del cielo. Por eso se la llamó historia. Una historia no contiene ni una pizca de verdad. Por supuesto, había personas con conocimiento presentes que entendían el cielo y el infierno. En cuanto terminó de hablar, Diana no pudo evitar hacer una pregunta, señalando el agujero en el suelo del que Ian acababa de salir. Pero, ¿es evidente que saliste del subsuelo? Eso contradecía gravemente su idea de que quienes regresan del cielo deben descender del cielo. Eso es irrelevante. Ian respondió con calma. Estás fumando humo negro, ¿lo sabías? Con la refracción de la luz, podemos verlo aún más claro. La chica morada levantó la mano, dudando si debía mencionar que a Ian le estaban empezando a crecer cuernos. Cállate. Maldita sea. Solo llevas unas horas de vida. ¿Cómo es que ya te has vuelto rebelde? ¿Acaso te comiste crecimiento milagroso o algo así? Claro que bajé del cielo. Nunca miento. Ian perdió los estribos al instante y se puso visiblemente nervioso. Detrás de su trasero. Una cola escarlata se agitaba salvajemente. Capítulo 270. Ian. No tengo amor paternal en las ruinas del desierto. No le hagas caso a este bebé gigante recién nacido. Volviendo al tema principal, ¿por qué salí arrastrándome del subsuelo? Eso no importa. Las formas de viajar entre dimensiones son diversas. Lo importante es el resultado. Lo importante es que yo, el divino señor Ian, por ti, por este mundo, abandoné la eternidad del cielo y regresé. Ian todavía estaba inmerso en su trágica narrativa tejida por él mismo del rechazo del cielo, el justo regreso al mundo humano, su alma brillaba débilmente de emoción. Así que, ya ves, te salvé de nuevo, especialmente a ti, Bruce Wayne, mi descendiente. El principal propósito de Ian era transmitir que la Liga de la Justicia estaría condenada sin él. En cuanto al propósito secundario, claro, ya no se conformaba con ser el tío del amo Wayne. No había otra opción. Bruce Wayne le ofreció un poste, y sería de mala educación no subirse a él. No hables todavía, descansa la voz. Aquí tienes una pastilla dorada para la garganta. Ian vio que Batman estaba a punto de replicar y de inmediato le metió un caramelo silenciador en la boca. Su ingrediente principal era en realidad pimienta fantasma. Batman tosió salvajemente. Era tan picante que no podía hablar. Nadie podía entender cómo un alma podía interactuar con el mundo material e incluso sacar chiles fantasma del bolsillo de una alma. Muy bien, continuemos. Sin embargo, justo cuando estaba hablando voluminosamente, preparándose para continuar describiendo su espíritu de autosacrificio, Diana, parada cerca, no pudo evitar parpadear, con una expresión muy extraña en el rostro. Señaló la cabeza de Ian, dudó un buen rato y luego se armó de valor para hablar. Eres Ian, ¿verdad? ¿De verdad no vas a retraer los cuernos de tu cabeza cuando nos mientes? La Mujer Maravilla esperaba algo de respeto. En tan poco tiempo, la cabeza de Ian había desarrollado unos cuernos grandes comparables a los de una cabra. Maldita sea. ¿Cómo es que tengo cuernos? Ian se dio cuenta tarde, instintivamente extendió la mano para tocarse la cabeza, y su expresión cambió de inmediato. Aunque ya lo habían acusado antes, pensó que solo intentaban desenmascararlo. Él nunca esperó. Su cabeza realmente se volvió puntiaguda. Y dos grandes y puntiagudos.
El tacto no era la sensación etérea de un alma, sino un objeto duro, curvo y con una punta aparentemente afilada, parecido a un cuerno. Su corazón se hundió y rápidamente giró la cabeza para mirar hacia atrás. Una cola delgada con un pequeño triángulo al final se movía incontrolable y felizmente de un lado a otro. Por supuesto que sí. Esto es. El rostro transparente de Ian reflejaba conmoción y pánico. Se palpó la cabeza y la espalda con ambas manos, confirmando que eran auténticos cuernos y cola de demonio, que desprendían un ligero olor a azufre. Imposible. ¿Cómo es posible? Gritó, y entonces, como si recordara algo, forzó una explicación a la multitud atónita, con la voz llena de pánico no disimulado. Se equivocan. Estos no son cuernos de demonio. Ni cola de demonio. Créanme, de verdad. Nadie entiende a los ángeles y a los demonios mejor que yo. Esto es un símbolo de la gloria celestial. Sí. Es el cuerno sagrado. Es la cola del Evangelio. Fiel a su naturaleza de escritor, inventó dos nombres plausibles en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la Mujer Maravilla observó su intento transparente de cubrirse, no pudo evitar llevarse la mano a la frente y murmuró sin palabras. ¿Te lo crees cuando lo dices? Mira tus manos. Ian la escuchó y miró hacia abajo, solo para ver que sus manos originalmente transparentes y con forma humana ahora tenían puntas de dedos afiladas, cubiertas con una capa de escamas increíblemente fina, similar a la obsidiana. Sí, sus manos se habían transformado en un par de garras demoníacas. Mujer Maravilla, no hables. Ian, como un gato al que le han pisado la cola, miró a Diana con furia, intentando disimular su culpa con el volumen. Si te atreves a decir tonterías otra vez, yo llamaré a inmigración para que revisen tu visa. A ver si tú, una extranjera de Isla Paraíso, estás legal. Sus emociones se agitaron aún más, y la energía del alma tras él fluctuó violentamente. Con un suave plop, un par de alas diabólicas, claramente huesudas y finamente palmeadas, que irradiaban un brillo carmesí y siniestro, salieron disparadas de su espalda, desplegándose con una vasta y majestuosa sensación que parecía ocultar el cielo. Maldita sea. Otra vez no. Esto no tiene fin. Ian entró en pánico y rápidamente extendió la mano para agarrar sus alas, intentando arrancárselas o remeterlas, pero las alas parecían ser parte de su alma. Sus inútiles esfuerzos solo le provocaron un hormigueo en el alma. Ian no pudo evitar poner los ojos en blanco. Así que esta es la piel sensible de un demonio, no es de extrañar que no les guste que los toquen. Parecía entender algo. Ni siquiera Superman pudo soportarlo más. Señaló la forma demoníaca perfectamente estándar de Ian, digna de adornar la portada de un libro de texto infernal, y con rostro tenso, habló en un tono extremadamente complejo. Literalmente saliste arrastrándote del infierno, ¿no? Esto no fue una pregunta sino una afirmación. La expresión de Ian se congeló al instante, como si estuviera paralizado. Pero su fortaleza mental volvió a la carga. Tras solo un segundo de rigidez, irguió el cuello y replicó con terquedad. Un simple Superman, un perro solitario, tú, no has estado en el cielo, ni siquiera sabes cómo es. El cielo me dio alas a la fuerza y me otorgó la identidad de un ángel. Así que estas son alas angelicales. Como los ángeles necesitamos ahuyentar a los demonios, debemos ser más feroces y malvados que ellos. Solo así podremos usar el mal para controlar el mal y la violencia para frenar la violencia. Es muy lógico. Puedes consultar el Antiguo Testamento. Los arcángeles ahí dentro dan aún más miedo que yo. Ian empezó a citar pasajes bíblicos. Pero ninguno de los presentes creyó sus tonterías. Incluso la chica de púrpura, aturdida, no pudo evitar ladear la cabeza y, con su voz etérea, señaló con precisión la contradicción en las palabras de Ian. Pero, ¿no acabas de decir que rechazaste el cielo y no te quedaste allí? ¿Cómo es que ahora somos ángeles? Con esta niña que supuestamente era suya, Ian no fue tan cortés. Inmediatamente apuntó con sus armas, con su rostro transparente enrojecido mientras le replicaba a la niña. Cállate. ¿Qué sabes tú? Tienes más huesos rebeldes en todo el cuerpo que los cuernos de mi cabeza. Yo no tengo tantos huesos rebeldes como tú. Pero claro, considerando tus orígenes, no me sorprende. Ahora. Inmediatamente. Entra en aislamiento. No puedes salir sin mi permiso. Ian podría ser el verdadero padre biológico. Así que no tenía amor paternal. La chica de púrpura miró los rasgos exasperados y demoníacos de Ian, y luego el cadáver frío. Un atisbo de impotencia brilló en sus ojos morados. Suspiró suavemente, como diciendo, qué mala suerte tengo de tener un padre así. Pero parecía incapaz de desafiar la orden de Ian. Indefensa, la chica de púrpura, aunque algo reticente, finalmente se transformó en una deslumbrante corriente de luz púrpura, y con un silbido, perforó la palma extendida del cadáver de Ian. Y desapareció. Ahora todo está tranquilo. Aún no has empezado a criar bebés gigantes, así que no sabes lo molestos que son.
Tras lidiar con sus problemas internos, Ian respiró hondo y se concentró en su crisis de imagen. Bajo la mirada de todos, caminó hacia su cadáver en el fondo del pozo. ¿No quieres ver unas hermosas alas sagradas? Dijo, como si se pusiera una prenda ligeramente ajustada, ajustando torpemente su cadáver a su alma. Te las mostraré ahora. Te mostraré cómo luce un auténtico arcángel supremo de 72 alas. Al fusionarse su alma y su cuerpo, el cadáver, antes sin vida, abrió repentinamente los ojos. Aunque su rostro aún estaba pálido, había recuperado el aliento. No parpadees. Ian se irguió, se concentró y activó las habilidades derivadas de mimetismo de alto nivel en su interior. Una luz brillante estalló tras él. Par tras par, capa tras capa, 72 enormes alas de un blanco puro, irradiando un brillo suave y sagrado, se desplegaron lenta y majestuosamente tras él como un pavo real exhibiendo su cola. Brillaba con toda su fuerza, por lo que el resplandor sagrado disipó la noche circundante, haciendo que incluso esta ruina pareciera un templo sagrado. Mira. ¿Lo ves? Ian extendió orgullosamente sus brazos, sintiendo el inmenso poder divino que traían las 72 alas, y se preparó para declarar su victoria a la multitud estupefacta. Esta es la prueba. Dije que era un... Antes de que pudiera terminar su frase, ocurrió otra anomalía. Las 72 alas, originalmente blancas, que irradiaban una tenue luz sagrada, de repente comenzaron a exudar incontrolablemente volutas de un aura carmesí densa y sanguinolenta desde sus raíces. Esta aura infernal, como una plaga viviente, se extendió rápidamente por las venas de las alas, manchándolas y corrompiéndolas. Era aterrador. El blanco sagrado retrocedía poco a poco bajo la erosión carmesí. Las plumas, de un blanco puro, estaban visiblemente teñidas de rojo oscuro y negro intenso. En tan solo unas pocas respiraciones, más de la mitad de las alas se habían vuelto de un negro demoníaco, como las de un ángel caído, emitiendo una aura siniestra y destructiva. No. No. Regresa. El rostro de Ian cambió drásticamente. Concentró frenéticamente toda su voluntad y poder, intentando disipar el creciente poder infernal y blanquear las alas. Su rostro estaba rojo como un tomate, su alma y su cuerpo temblaban violentamente, y una inmensa energía chocaba y se expandía a su alrededor. Bajo sus desesperados esfuerzos, los bordes de algunas alas ennegrecidas se despojaron de su negrura poco a poco, emitiendo un tenue resplandor blanco. Sin embargo, otras partes permanecieron obstinadamente caídas. Finalmente, Ian agotó sus fuerzas y se detuvo, jadeando. La vista tras él era ahora una maravilla. 72 alas enormes, la mitad izquierda mantenía obstinadamente un blanco puro e irradiaba un suave resplandor. La mitad derecha se transformaba por completo en un negro profundo, rebosando de una energía carmesí infernal. La luz y la oscuridad, lo sagrado y lo caído, coexistían dentro de él en un estado extremadamente extraño pero equilibrado. Maldita sea. ¿Qué clase de renacimiento de fantasía occidental es este? Ian se quedó completamente sin palabras ante esto. ¿Esto, cómo es posible? Diana, por otro lado, estaba abrumada por la emoción. Ante esta visión que desafiaba todo su entendimiento, murmuró con incredulidad. En su educación y linaje divino, la luz y la oscuridad eran como el fuego y el agua. Era absolutamente imposible que coexistieran tan armoniosamente en un solo individuo. Ah, me estoy volviendo loco. ¿Cómo puede haber tanto poder infernal? Ian miró sus alas mitad blancas, mitad negras, furioso y ansioso, casi frenético. Intentó batirlas. El lado izquierdo esparcía polvo de luz sagrada, y el derecho, brasas rojas oscuras. La escena se volvió aún más extraña. Solo espera. Ian, rojo de vergüenza y exasperación, rugió. Sé quién me está incriminando. Debe ser ese verdadero demonio. Voy a encontrarlo y llegar al fondo de esto. Con eso, no esperó a que nadie reaccionara. Las 72 alas blancas y negras de su espalda vibraron de repente. Una violenta y extraña corriente de aire, mezclada con propulsión sagrada y fuego infernal, estalló, lanzando polvo por todas partes. Al instante siguiente, se transformó en una corriente de luz blanca y negra entrelazada y se elevó hacia el cielo a una velocidad asombrosa. Zumbido, zumbido, zumbido. Ian corrió hacia Los Ángeles, en la costa oeste. En las ruinas, un grupo de superhéroes se quedó mirándose, y los ancianos de la Liga de la Justicia se quedaron sin palabras durante un largo rato. Se fue. Batman escupió un trago de líquido, agarrándose la garganta aún dolorida, con la voz ronca, llena de una sensación de absurdo. Lo que pasó esta noche fue demasiada información, demasiados giros y vueltas, incluso él sintió que su cerebro estaba sobrecargado y aún tenía que luchar contra la invasión de la contaminación cerebral. Fue realmente muy agotador. Debo encontrar la manera de controlar la energía absurda de mi cerebro. Batman aferró con fuerza la sangre que había extraído del cuerpo fugaz de Ian. Nadie se dio cuenta. Superman frunció el ceño y fijó su mirada en el horizonte donde Ian había desaparecido.
Su supervisión intentó fijarse en la trayectoria de vuelo de Ian, queriendo ver a quién encontraría este tipo de habla rápida y quién era el que lo hacía sonar tan cauteloso cuando los mencionó. Su dirección, ¿es Los Ángeles? Clark estaba sumido en sus pensamientos. Parecía tener también una profunda impresión de Los Ángeles. Siento que esta persona está completamente loca. La Mujer Maravilla apartó la mirada, negó con la cabeza, con un tono complejo. Probablemente no diga ni una sola palabra sincera. Ella se arrodilló, revisó al inconsciente Flash, confirmó que solo estaba aturdido temporalmente y bien, luego respiró aliviada y continuó. Sin embargo, esta locura puede provenir de un período muy largo de sueño o de encierro, como alguien que ha estado encerrado en prisión durante demasiado tiempo. Dejando a un lado sus absurdas palabras y acciones, el poder que mostró hace un momento, ya fuera el resplandor sagrado o el aura infernal, superó con creces mi comprensión. Por lo tanto, podría ser en realidad una entidad antigua, de nivel cósmico, que no podemos comprender. La Mujer Maravilla se dio cuenta de que era la única heroína mística presente. Ella comenzó a advertir a los demás basándose en su conocimiento y comprensión, aunque no profundizó demasiado porque todos aún no estaban familiarizados con la situación. Estoy de acuerdo contigo. Superman tenía un conocimiento profundo del terror de Ian, por lo que sintió que Diana estaba en lo cierto. Los pocos comenzaron a discutir en voz baja los extraños orígenes de Ian y sus poderes contradictorios, surgiendo diversas teorías. Batman, aunque sus ojos parpadeaban y conocía información sobre el nombre de Ian King, por alguna razón, no la reveló delante de Superman. Quizás temía que el amor paternal de Superman estallara. Él decidió permanecer en silencio. Mientras estos héroes mortales discutían entre sí, en un plano dimensional superior, invisible para ellos, Lady Muerte, la dama del velo negro que gobernaba el fin de todas las cosas, apareció silenciosamente en el lugar donde había estado la chica de púrpura. Miró hacia el espacio vacío, como si pudiera ver a través de la materia. Al ver las huellas del pasado, su voz etérea y fría, con un matiz de curiosidad, resonó en el vacío, penetrando directamente en la conciencia de otro ser. Tengo curiosidad, Lady Paradox. ¿Por qué mataste a tu creador, a tu padre? Su pregunta fue como una piedra arrojada a un estanque profundo y silencioso. Casi al instante en que terminó de hablar, Lady Paradox, con su paraguas negro y su vestido de Lolita, se materializó como un fantasma junto a Lady Muerte. Ante esta pregunta directa, casi acusadora, el rostro de Lady Paradox aún conservaba esa misteriosa, esquiva y tenue sonrisa. Si te dijera que solo entonces podrían hacer de verdad, ¿me creerías? Lady Paradox simplemente ladeó la cabeza ligeramente, mirando hacia donde había desaparecido Ian. Después de todo, me llamo Paradox. En los profundos ojos de la mujer se reflejaba la figura apresurada de Ian, quien buscaba la barra de luz en una arenadora. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.